Hace tiempo hice un video hablando sobre uno de los mangas de Ruby que hay. Para ser más específicos, uno el cual contaba todos los hechos de Ruby desde el primer volumen, pero que recién había iniciado, teniendo unos cuantos cambios positivos los cuales quise contar en ese video. Pero como dije, había muy poco, por lo que no podía extenderme tanto con esto. A la fecha de este video, el primer volumen se acabó, que no será mucho, pero adaptaron un volumen completo de la serie original, y tiene bastantes cambios tanto positivos como negativos, los cuales quisiera mencionar aquí. Si quieren ver mi opinión antigua sobre este manga, pues tienen el primer video que hice sobre este tema. Pero bueno, eso no importa ahora mismo. Empecemos con esto. Vamos por partes. Primero que nada, quiero dejar algo en claro. Ruby es una serie en la cual, al menos en los primeros volúmenes, estaba definida por muchas cosas. Una de ellas siendo su coreografía en las peleas, las cuales hay que admitir, a pesar de la animación tan limitada que tenían, se veía muy bien la acción y todo. Pero fuera de la animación de los primeros volúmenes, aunque mejorara, no era la mejor del mundo. En este caso tenemos al manga, un formato totalmente diferente del cual se puede mejorar o empeorar en este aspecto. Y es algo que mencioné en el video anterior. Para la fecha de aquel video era muy temprano para juzgar cosas como las peleas, y quién sabe si el arte mejoraría en aquel momento, por lo que en este simple volumen que se ha adaptado hasta ahora, hubo algún cambio. Para empezar, las peleas. Creo que está claro que este es uno de los puntos más importantes de la serie, y es algo que desde aquel video que hice me tenía un poco, por no decir que muy preocupado. Pues lo que más se resaltaba en esto era la intensidad y coreografía que tenía en la animación, y esto pasarlo al manga lo vería muy difícil, pues lo poco que se mostró de pelea, aunque se viera bien, no daba aquel impacto del material original. Ahora, después de pasar una que otra pelea nueva, debo admitir que mi mayor temor con el manga se cumplió. Las peleas aquí sinceramente no son ni de cerca lo que eran en la serie, y de hecho algunas se saltan, como aunque esto no sea del primer volumen sino del segundo, la pelea de comida. Cosa que no será relevante en la historia, por así decirlo, pero personalmente se me hacía muy buena, ¿saben? Y como sea, ya es una pelea menos para la historia. Y tristemente el arte se sigue quedando atrás. Mejoró, debo admitirlo, pero es que a ver, los mangas de Ruby nunca es que hayan tenido un muy buen arte, eso es cierto, pero esta vez se pasaron de la raya con esto. Sé que en este momento no se llevan muchos capítulos, está claro que no va a haber una mejoría muy grande en pero aún así el arte actual no se entiende mucho, al menos yo me confundo demasiado cuando leo. Una de las críticas principales que he podido ver sobre el arte es con los fondos, que son básicamente inexistentes la mayoría de veces, y con toda sinceridad tienen razón con esto. Los fondos son una de las cosas que hace mal este manga, pues muchas veces que la necesita no hay nada, y solo conseguimos una imagen de la persona que esté en el momento. Y hablando de personas, eso también está mal. Hay demasiados personajes que no se pueden diferenciar el uno del otro, y aunque todos tengan un vestuario totalmente diferente, en el manga muchas veces eso ni los hace diferenciar, y más cuando hablamos de paneles donde solo se pueden ver los rostros y cosas así. Ahí es simplemente imposible de diferenciar, a no ser de que se suponga u otro personaje lo mencione. Y saben lo peor, en muchos paneles aparecen los personajes juntos, cosa que para la historia está bien, claro, pero cuando se trata de mostrar algo, al menos de mi parte me confundía bastante al intentar saber quién estaba hablando en el momento, en especial personajes como Yang y Blaze, que en ciertos paneles son idénticas. Y para peor aún, los globos de texto no te ayudan mucho, pues muchas veces solo se nota de quién viene por una línea muy pequeña que en ocasiones ni se puede ver, o ya directamente no muestran quién está hablando y te hacen adivinar muchas veces quién lo está haciendo. De verdad, esto debe cambiar porque wow, la historia estará bien, pero esto lo arruina bastante. Pero por otro lado tenemos la historia de lo cual fue que me motivó a hacer aquel video la primera vez de hecho.
RWBY, como ya sabemos, no es una serie la cual tenga una historia muy compleja, en especial si hablamos del primer volumen, donde tenemos personajes que se pueden definir en dos simples palabras en la mayoría del transcurso, además de estar en un mundo tampoco tan original y todo, pero que se podía disfrutar sin importar eso. Y al pasar los volúmenes sucedían diferentes cosas, metían elementos nuevos a la historia o cambiaban algunos de repente, ciertas relaciones entre personajes aparecían de la nada o algunas cosas se mostraban muy tarde. Pero aquí es donde brilla el manga, pues salió años después de la webserie. Cosas de este tipo, aunque fuera una adaptación, se podrían solucionar y preparar mejor que el material original, si es que se daban los ánimos de hacerlo, y sucedió así. Esta vez solo hablaré de los primeros 9 capítulos, que cubren el primer volumen y un poquito del segundo. Y en estos 9, vaya, tengo que decirlo, es una mejoría notoria a lo que fue el original, pues aunque RWBY no tenga el mejor material del mundo, lo supieron utilizar 1000 veces mejor acá, que no es mucho decir viendo lo que es el primer volumen, pero aún así es algo que debo mencionar. Por poner un ejemplo, los personajes. Esto lo había mencionado en el video anterior, pero es que cada personaje actúa un poco diferente a su contraparte original. No un cambio drástico, pero sí algunos que tal vez te hagan apreciarles más, por decirlo de alguna manera. Algunos como RWBY dejan tanto su actitud tan infantil del primer volumen, pues este sigue ahí, pero de vez en cuando se muestra otra faceta suya. Waze deja de ser la tan hija de puta que era en un principio, pero aunque siga así se muestra más otro lado suyo. Y así con otros personajes los cuales no se quedan para nada atrás, a excepción de uno. ¿Por qué? Pues este es un cambio que en verdad no me gustó del manga. En esta versión de la historia se han saltado ciertos eventos que no eran importantes porque eran cosas de meros segundos o que se podían dejar en claro con eventos que sucedían después. Pero en el caso de Yaun se saltaron un arco completo que era para él. Sí, que no parecerá mucho, pero oye, que algo es algo y aquí te lo saltan como si nada. No entiendo el por qué hacen esto, pero después de esa cosa, los personajes están bien, debo decirlo. No son la gran cosa, pero es una mejoría a comparación del original. Y de otro lado tenemos los eventos que suceden aquí, otra mejora, debo decirlo. El manga, a excepción de saltarse aquel arco de Yaun, debo decir que ha hecho un buen trabajo en este aspecto, agregando escenas nuevas incluso, mejorando algunas que ya hayan pasado. Una de las más notorias sigue siendo la que mencioné en el video pasado, donde le preguntan a RWBY por qué quiere ser lo que quiere en un futuro. En la serie original esto se toma más como una pregunta que no tiene nada de importante, pero aquí en cambio se utiliza como una pregunta que decidirá tu futuro. Pero además de esa hay otras que han cambiado para bien, al menos en mi opinión. O al recién iniciar el volumen 2, que ponen un momento nuevo antes de aquella pelea de comida. Pelea que por cierto en el manga estuvo... bueno, se la saltaron. Bueno, ciertas cosas que se pueden ver en los fondos, cuando es que siquiera hay fondos. Por ejemplo, ahora se puede ver a Blake y Yang relacionándose más entre sí de lo que fue en aquellos tiempos en la serie. Cosa que por ahora no será la gran cosa, pero se sabe que en un futuro esto va a servir mucho. Por más que me duela saber esto. Y bueno, como sabemos, RWBY fue cambiando poco a poco en ciertas cosas. Por ejemplo, los primeros volúmenes tenían mucho humor de vez en cuando, pero este en cambio tiene, pero muy poco. Y se puede notar mucho al compararse algunas escenas como la introducción de todo, donde se saltan al ladrón intentando robarle, pero RWBY sin escuchar. Y en cambio iniciamos directo en la acción, o la pelea de comida que... no está, pero por lo poco que se ve no se siente la misma emoción. Y así la verdad, el manga de RWBY está muy bueno en algunas cosas, pero en otros es horrible. El primer volumen fue un inicio muy sólido para este y esperemos que siga mejorando, porque si sigue así sin duda podría verlo como una versión superior de la serie. Un cambio por aquí y por allá en ciertos aspectos, una mejora en el arte que es solo cuestión de tiempo para que pase y listo. Podría ser hasta mejor de lo que ya es el manga. Por ahora esto es todo lo que tengo que decir. Espero les haya gustado el video y demás. Nos vemos en otra.